David Olvera, nadador mexicano de ultramaratones. Un atleta que convirtió el agua en su campo de batalla y la mente en su mayor fortaleza. Desde sus primeros años, nadando hasta enfrentar retos extremos en aguas abiertas. Su historia es de disciplina, resiliencia y propósito. Ha perseguido récord, superado límites físicos y mentales y demostrado que respirar, creer y avanzar pueden cambiarlo todo. Hoy vas a escuchar el viaje de alguien que no nada solo para llegar, nada para trascender. Este episodio es patrocinado por Amo Cuisine Wear. Desde que conocí su marca en el 2018 me fascinó. Sus trajes de baño son súper duraderos, perfectos para el entrenamiento. Me encantan porque son coloridos, divertidos y reflejan totalmente mi personalidad. Lo mejor es que no solo tienen trajes de baño de entrenamiento, sino también de competencia. Y además, todo lo que un nadador necesita, como bolsos, ropa deportiva y mucho más. Si tú también quieres probarlos, Cuisine Wear hace envíos a muchos países. Además, para todos mis seguidores del podcast, están ofreciendo un 15% de descuento en toda la tienda, usando mi código JanelQSwim25. Encuentra el enlace en la descripción. Antes de comenzar con el episodio, si esta historia te inspira y conectas con el propósito de David, presta atención. David se prepara para nuevos retos de alta exigencia, proyectos deportivos que requieren de gran logística e inversión. Actualmente está sumando patrocinadores que quieren apoyar directamente estos desafíos. Si estás escuchando y te interesa ser parte de este camino, encontrarás el correo de contacto en la descripción. Tu apoyo puede impulsar el próximo Gran Cruce. David, bienvenido al podcast. Gracias por la oportunidad, como te mencioné anteriormente. Me gustaría saber, ante la primera pregunta, empezando, ¿cuál es tu misión con la natación? Mi misión con la natación, bueno, primero gracias por invitarme, Janel. Obviamente aquí Mira, soy fan, todavía ya te conocí desde hace mucho. De aquí de gracias. nadadores de América, yo creo que sí, sí que conocemos, pues te conocemos por lo que haces. Gracias. Y pues mi misión con la natación, para mí ha cambiado mucho la forma en la que veo el deporte. Siempre en toda mi vida ha sido pues un espacio donde puedo ser, donde puedo estar, donde sé que puedo, no sé, me siento más libre, más consciente, tengo que estar consciente en ese momento y con todo esto que mi carrera ha cambiado, pues en los últimos años, mi misión en mi país, pues es crecer el deporte de natación, más de las aguas abiertas, que haya pues más visibilidad en este deporte que tú y yo sabemos que es emocionante, pero siento que a veces hacemos de cómo transmitirlo para las demás personas. Entonces, esa es mi Sí. misión en cuanto a ayudar a la natación. Y para mí, el deporte de natación y de aguas abiertas de ultradistancia, que es lo que hago, pues para mí es una expresión, para mí mi arte es nadar. Entonces, cuando estoy haciendo estos nados muy largos, es una forma de expresar todo lo que tengo adentro. Ok, vamos a hablar más de eso porque tengo mucha curiosidad de todo eso que piensas mientras haces esos ultramaratones. Pero vamos a seguir un poquito más sobre tu vida, de cómo te inicias en la natación, por qué la natación y a qué edad empiezas. Yo tengo buenos recuerdos de mis padres que me metieron a nadar a los 5 años. Les preguntaba, no tengo muchos recuerdos, pero les pregunto a mis papás y me dicen que, pues que fue simplemente con el puro hecho de saber nadar, de aprender a sobrevivir. Empecé a nadar en una alberca de 23 metros, allá Ujú. yo soy de Ciudad Valle, San Luis Potosí. Es una ciudad Ok. pequeña acá en México. Y, Sí, eh, hermosa, San Luis sí, no. Potosí. Sí, sí, ¿sí has ido? Sí, he estado ahí por entrenamiento de altura muchas veces, ahí estoy Sí, muy linda, me encanta. no, es hermoso. Y yo empecé a nadar ahí a los 5 años. Hasta los 11 años me quedé en esta ciudad de la Huasteca Potosina y a los 11 años me Ujú. mudo a San Luis Potosí, donde empiezo a hacer alto rendimiento. Ahora sí. Ok, No, es, ok.
Wow, ok. Entonces, ¿en qué momento tú dices empiezas a los 5 años que tu papá, ajá, tus papás te meten, no recuerdas muy bien, pero en qué momento tú creíste, porque hay muchas historias de que me dicen, no, mis papás me metieron en natación, pero lo odiaba. ¿Lo odiaste o lo amaste de una cuando tuviste un recuerdo de como que esto es lo que me gusta hacer? Pues mira, yo creo que aquí en México y en varios países de Latinoamérica como que siempre es todo hacia el fútbol, ¿sabes? Entonces, Ajá. yo siempre desde niño nadaba porque mis papás me decían que nadara, pero siempre quería hacer fútbol o básquetbol. Y sí llegué a hacer otros deportes, hasta tenis también, pero ya cuando me vine acá a San Luis Potosí a los 11 años sí fue pues una cuestión, mi coach me habló, mi coach de toda la vida me dijo de que pues tienes que, porque iba todavía a básquetbol y a otros deportes, pero llegaba ya fundido y bajé mucho de peso, como que sí, como que quieres hacer todo y me dijo tienes que decidir si quieres ser nadador o si quieres hacer otra cosa. Y me dijo, cualquiera está bien, pero pues dije, no, sí, nadar Ujú. y de ahí, pues sí, así, o sea, Ok. nunca lo odié, pero pues claro, cuando estaba ya, cuando tenía como 17 18 años, que estaba entrando ya a la universidad, sí, Ujú. sí dije, ya no voy a nadar, pero me fui de ahí un rato a un equipo en Florida, en Azura, Ok. que se llama, está en Davie, Florida. Y cuando Ajá. fui allá, pues revivió mi amor por la natación. Por la natación. Sí, sí, sí. Ok. Wow. Ok. Y en ese momento en lo que tú te vas fuera de tu país. ¿Recuerdas ese momento que te inicias otra vez con lo de la natación? ¿Estuviste compitiendo a nivel en piscina o fue directamente a las aguas abiertas, a los ultramaratones? ¿Cómo fue ese proceso? Claro, yo siempre pues fui nadador de alberca, yo era dorsista, me gustaba mucho nadar dorso en alberca, pero cuando me fui para allá, para Estados Unidos, en Florida, la verdad es que pues fui más también por idea de mis papás, porque yo ya quería entrar a la universidad, pero me dijeron, no, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué no te tomas unos meses, sabáticos? Y dije, pues bueno, tenía amigos mexicanos que estaban en este equipo allá, y pues tenía muchas ganas, pues, de ir, y cuando fui allá empecé, pues, a entrenar, era literal, vivíamos para entrenar, de hecho, ahorita hace mucho no pensaba en eso, pero sí era o sea, me gustaba mucho como que inconscientemente desde ese entonces he tratado de tener ese mismo ritmo de vida, ¿sabes? Digo, ahí estaba antes de entrar a estudiar, ahora tengo que sobrevivir y hacer todo acá, Sí. pero sí me empecé, competía más que nada, pues, aquí en México en eventos estatales, nacionales, cuando me fui a Davis, sí, competía todo en alberca. Solo fui a una Ok, competencia de aguas abiertas, pero todo era en seniors y ok. en estas competencias de allá. ¿Llegaste a entrar como en la selección nacional en esos momentos o no? No, cuando estaba ahí en Florida, no, todavía no era seleccionado nacional. Fue hasta que regresé de allá que empecé con las aguas abiertas. Ok. Cuéntame cómo decides tú, porque me dices que nadabas espalda, nadabas pruebas de velocidad, ¿cierto? Sí, 100, 200. de hecho ahorita Ujú, está muy chistoso porque, o sea, me gusta, nado por horas, he nadado muchas, muchas horas, pero en alberca nunca he podido nadar. No sé si es algo mental, que yo creo que sí, pero se me da mucho, soy muy explosivo. O sea, en alberca nado 50, 100 y el 1500 se me complica mucho. Por eso te iba a preguntar, como que, wow, ese es un salto bien grande cuando pasas de nadar 100, 50, 200 a nadar ultramaratones. ¿En qué momento tú tomaste esa decisión que dijiste, sabes qué? Creo que me gusta más las aguas abiertas, me voy a ir por ese lado. Pues siempre te digo, siempre fui nadador de alberca, pero me acuerdo que una vez mi equipo siempre iba mucho a una competencia que se hace aquí en México, que se llama en Puerto Morelos, en Quintana Roo. Ujú, Es, pues es un recorrido muy atractivo porque pues es el Mar Caribe, el agua es cristalina, entonces pues casi todos quieren ir, porque siempre es ese ujú, miedo, ¿no? De no veo el fondo, sí, ¿qué está pasando? Pero me acuerdo que fui a esta competencia y yo de donde soy de la Huasteca Potosina, pues siempre como que estuve cerca de grandes cuerpos de agua, de muchos ríos, de cascadas y de agua, pues que a veces no se ve tan cristalina o tan transparente. Y cuando fui allá, me acuerdo que competí 7.5 kilómetros y uno de los chicos que era de mi equipo, pues que era mejor que yo en varias
cuestiones. Cuando fui, recuerdo que llegué muy cerca de él o hasta le gané, creo, algo así. Y me acuerdo que desde que entré al mar dije, ¿qué es esto? Porque sentía las olas y patadas, codazos, no ver la boya y ver que no estás llegando, como que todo era como mucha adrenalina en todo momento. Entonces, Sí. recuerdo que de ahí empezó mi gusto por las aguas abiertas, seguí compitiendo, llegué a ser seleccionado nacional también, Ok. este, en la prueba de 10 kilómetros, llegué a ir a una Copa del Mundo también en Abu Uh, Dhabi, representando a México, pero para cuando entré a la ultradistancia fue ya casi casi para el selectivo de París 2024, cuando hice como la ok. transición. Ok. Ya va, cuéntame un poquito más de eso, de cuando entras a la selección nacional en aguas abiertas. Estabas entrenando en los Estados Unidos, ¿cierto? No, ahí había regresado. En Estados Unidos solo estuve Mm, como 7, 8 meses. Estuve 7, 8 ok. meses. Y ya cuando regresé para México, seguí entrenando con mi club. Pero ya Ok. tenía como esas nuevas ganas de competir. ¿Verdad? Ajá. Como Ok. ya- Cómo fue ese proceso en el sentido de que, por ejemplo, que competiste en esa competencia, que te gustó, que dijiste, esta adrenalina, regresaste a tu club y dijiste, oye, vamos a entrenar para aguas abiertas? ¿O cómo fue? Pues no, seguía nadando dorso y seguía nadando 100, 200 dorso era más mi prueba. Nadaba el 200 dorso. Pero te digo, fui con el simple hecho y dije, no, pues quiero ir a la playa, ¿sabes? Como que ir allá. Sí. Y cuando ya empecé a entrenar para aguas abiertas, pues fue como decir, ¿a qué me metí, sabes? Porque como bien, es una distancia y mi coach está loco, entonces le encanta el volumen. Entonces, Sí. yo era de los pocos del equipo pues, que quería competir. Entonces, pues como sabes, el fondista pues es muy solitario a veces. Ujú, Eso era como ujú. lo Lo más, más duro. sí, lo más duro, pero sí noté que pues como que dije, mira, como que para esto soy más bueno, ¿sabes? O sea, como que, aparte me gustó Mm, mucho, no que no me gustara la alberca, pero notaba que tenía un poco más pues de habilidades para las aguas abiertas, tal vez. ok, ok. Sí, porque el entrenar, yo siempre he dicho, a mí me encanta competir las aguas abiertas. Es súper divertido. Y mucha gente cree que la gente pregunta qué piensas y no sé qué, realmente ni siquiera piensas en ese momento, ¿sabes? Exacto, Como que no piensas en más nada. claro. Entonces, pero entrenarlo es como que sí, entrenar yo es como demasiado pensar, es como, no sé, destruyes el mundo, lo vuelves a armar, lo vuelves a destruir. Es lo más difícil que yo siento en las aguas, para entrenar hacia las aguas abiertas. ¿Te pasaba lo mismo? Sí, pues es como eso, o sea, digo, yo he cambiado mucho en cuestión de la persona que soy hoy y el atleta que soy, pero en ese entonces sí recuerdo que la verdad es que sí, no sabía cómo canalizar muchas emociones o cosas, entonces sí llegó a ser en un momento muy abrumador el entrenar y ponerse, no sé, como cuando llegó la pandemia y todo, Ujú, este, y como nadador siempre uno es el sueño pues creo, de ir a unos Juegos Olímpicos, al menos el mío ujú, todavía es uno de ellos, pero sí, sí, cuando estaba en ese proceso, recuerdo que era difícil entrenar, ir a entrenar. Iba a entrenar porque sabía que tenía que ir, pero sí era complicado, era muy abrumador a veces. ok, cuéntame ahora de ese momento que tú hablas para Tokio, que entras al ultramaratón. Fuiste selección nacional en aguas abiertas, me imagino que los 10, 5 kilómetros, ¿cierto? Fuiste a un mundial y luego dices, voy al ultramaratón. ¿Cómo te llegó esa idea del ultramaratón en ese momento? Sí, claro. Estaba yo entrenando para el selectivo de París, no de Tokio. Ah, de París, ajá. Tengo un amigo que seguro lo ubicas, Daniel Delgadillo. También fue olímpico mexicano. Él fue a Tokio, pero pues siempre, pues desde que lo vi ahí, me acuerdo que pues, siempre le he tenido mucha admiración y de ahí entró también mis ganas de decir, ok, o sea, como de que puedo, o sea, tengo que entrenar mucho más. Entonces, estaba entrenando para el selectivo de París y hasta el día de hoy todavía es como, todavía no entiendo bien la situación con la Federación Mexicana ahorita de natación porque ha sido Ujú,
un rollo ahí, no saber a qué competencia sí y demás, a quién responder. Ujú. Perdón. Y este, cuando iba para París 2024, de repente hay un comunicado y dicen que ya no va a haber un selectivo, que solo van a ir dos nadadores. Entonces, pues la verdad es que me siento muy frustrado, pues porque estaba yo entrenando para ese selectivo, pues para Ujú. buscar esa plaza. Y en ese entonces yo tenía una pareja que también hace ultra distancia o ultramaratones, pues, pero ella es triatleta, es triatleta. Okay. Y recuerdo que estaba ahí y como que estaba frustrado y como que no sabía, pues, qué hacer. Ahora sí dije, pues, ¿ahora qué hago? Estuve entrenando, ¿sabes? Como ese, Sí. qué sí o qué pasa. Y me acuerdo que, pues, ya conociéndola ahí, conociendo más ese mundo, me dio curiosidad decir, a ver, ¿cuánto es el récord mexicano? O sea, ¿cuánto es lo Ujú. más que han nadado en territorio mexicano en aguas abiertas? Y ya me Okay. metí a investigar y vi que eran 55 kilómetros de un nadador, Mm. que ahora es un gran amigo, pero lo chequé y dije, mira, pues y empecé a hacer cálculos y como que siempre tuve esa idea, sabía de un poquito de los nados y del nado de Nueva York, de hecho también sabía un poco, Ujú. pero como que estaban ahí atrás de mi cabeza y en ese momento no sé si todo se acomodó o algo, pero dije, mira, haciendo cuentas creo que sí podría estar nadando por estas horas o este Oh, tipo de wow. kilómetros. Y de ahí fue cuando ya decidí, ok, voy a empezar a entrenar o voy a buscar la manera de hacer de romper este récord, pues. Okay. Okay. ¿Y cuántos, o sea, tenías entrenador en ese momento y dijiste, voy a hacer esto? ¿O tú mismo te entrenaste solo? ¿Cómo fue? Fue, es- es- ha sido muy extraño como esa relación también con mi entrenador Ajá. porque al principio sí, o sea, en realidad cuando tenía 20, ahorita tengo 27 años, pero cuando tenía 21, 22 y ya como a los 23, 24 fue como un cambio muy, muy, este, que se notaba mucho en mí, en mi mentalidad, en mis prácticas, Okay. pues en mi conocimiento y en mi forma de navegarme en el mundo, pero sí, desde que, desde que conocí como muchas herramientas, empecé a hacer como pruebas de mucha distancia, no solo nadaba, corría, o sea, corría Okay. mucho tiempo, corría un maratón, en sandalias, porque corro con unas sandalias. Ujú. Vi eso en tus redes sociales. Ajá. Un maratón ahí, corría también, corrí 50 kilómetros, había hecho un reto de, de nadar también, creo que nadé 25 kilómetros en una alberca de 50 metros allá en Ciudad Okay. Valles. Entonces ya más o menos como que tenía una idea, porque 25 kilómetros era una prueba antes de las Ujú. cosas. Entonces, pues como que también me atraía la onda de, mira, tal vez puedo ir a selección a un mundial, pero luego ya las quitaron y como que Ujú. se me quedó eso, entonces pues ya ahí más o menos fue cuando Okay. empecé a decir voy a hacer esto. ¿Y los entrenamientos, cómo lo ajustaste para adaptarte a eso en ese momento de los Era, 55 kilómetros? pues la verdad es que sí, era como decir, mira, ¿sabes qué? O sea, es que no hay un entrenamiento como tal, eso es lo que, ¿sabes? Porque es Sí. demasiada distancia, entonces no es como que, Exacto. Por eso es que te pregunto, porque sabes que hay mucha gente que cree que si tú vas a competir 10 kilómetros, necesitas entrenar 10 kilómetros. no, Y no muchas veces es necesario. Entonces la gente cree que si tú vas a competir 55 kilómetros, ellos creen que tú todos los días vas a nadar 55 kilómetros. claro, claro. Entonces, explica un poquito para esa gente que más o menos tenga una idea, que no necesariamente, sabes, como que pasaste de piscina a nadar 100, 200 metros a hacer un poquito más de kilómetros para adaptarlo a tus competencias de ultramaratones. Claro. Pues yo tenía ya más o menos, te digo, mi, en- he seguido a muchos atletas de cerca y casi siempre pues es lo como, y viendo de cerca a mi expareja también era pues decir, el cuerpo puede, ¿sabes? O sea, como Ujú. que el cuerpo puede, obviamente lo que también veía es que no puedes nadar a la velocidad a la que nadas pues una competencia de 10 kilómetros, ¿sabes? O sea, Mm. literalmente la preparación mental y física es poder sostener un paso en el que yo siempre me mantenga fuerte, ¿sabes? O sea, como Okay. que
en un paso que yo sé que puedo sostener durante 24 horas, no sé, como un día. Okay. Entonces, Okay. cuando hice la preparación para esto, para los 55 kilómetros, yo tenía estimado nadar unas 16 horas, 16 horas y media. Okay. Y antes de, obviamente yo nuevo al deporte he ido aprendiendo mucho durante estos dos años, pero el mayor entrenamiento que hice fue nadar 30 kilómetros porque yo iba a nadar 60, no 55. Iba a nadar 60. Okay. Un mes y medio antes hice volumen como para nadar 10 kilómetros, obviamente solo a ritmos mucho más controlados, pero un mes y medio antes nadé 30 kilómetros, que era pues la mayor distancia que había nadado en mi vida, pues seguida. Entonces Ujú. los nadé en una alberca de 50 metros aquí en San Luis Potosí y estuve nadando durante creo que 7 horas y media más o menos me tardé, no me acuerdo bien, que era como un paso de 1.25, Okay. 1.27, 100 metros, que era un paso que yo podía Que tú. sostener Ujú. bien. Okay. Entonces lo acabé y me sentí muy bien y ese fue como más que nada. Ya Te después de ahí dio. ya no nadé más, sí. Pero es Okay. parecido, de hecho, como Okay. entre el de 10 kilómetros. Lo que cambia, pues es más como el- El pase. las series, los pasos y Ujú. todo. Okay. Wow. ¿Cómo, cómo hacías? Sé que para mucha gente dirán, otra gente que estén empezando dirán, como que 1.30, 1.27 por 100, eso es súper rápido, pero como tú dices, la idea es, bueno, me imagino que ya con tu experiencia de nadar 10 kilómetros a otro tipo de velocidad, para esto, para ti es un poquito mucho más fácil. Cuando haces este tipo de entrenamientos, cuando hiciste los 30 kilómetros en piscina, ¿tenías como parte de hidratación, permiso de ir al baño, si te dan ganas de ir al baño? Pues ¿Cómo funciona eso? yo aquí en la alberca fue un poco más complicado, sí. Tuve que luchar así con todas mis fuerzas para no ir al baño porque decía, Ujú. no, no puedo parar. Pero Ok. también es, mucha gente me pregunta que por qué hago estas cosas o por qué que si me pagan y todo. Ahorita creo que ya puedo monetizarlo un poco más, pero yo Ujú. empecé haciendo esto simplemente con el hecho de ponerme conscientemente en situaciones incómodas porque veía que eso era lo que me hacía, pues hacía más noble mis pensamientos o tenía más selección a la hora de escoger a qué pensamientos escuchar y no sé, los desafíos del día a día se volvían más pequeños, Ujú. valoraba más mi tiempo, estaba más tranquilo y en esta alberca cuando lo hice, la verdad es que sí fue un reto porque, te digo, he cambiado mucho mi mentalidad a como era antes, pero ahora veo estos nados como porque dicen, híjole, pues no iba sufriendo porque no podías ir al baño, obviamente me daban ganas, pero para mí también fue una forma pues, de entrenar a mi mente y a mi cuerpo pues sí, ¿sabes? O sea, como que el cuerpo Ujú. sigue a la mente a decirle, ¿sabes? Que no vamos a ir al baño, de que no, o Ujú. sea, no, no vamos a ir al baño. Y no te vas a hacer Sí. tampoco, ¿sabes? Y también algo que aprendí mucho ahí también es lo que sigo aprendiendo es la cuestión de la alimentación, porque en estos nados tan largos, imagínate, cuando nadé esos 30 kilómetros ahí, lo único que comía eran dátiles, me acuerdo que me los daban, y Wow. unos sándwiches como que yo cortaba y Ujú. comía y masticaba mucho y agua y electrolitos, pero casi nada especial, nada en sí Okay. especial. Ujú. Este, Sí, pero me sí, imagino que era más como practicándolo para ver cómo te ibas sintiendo. Era práctica, por eso mismo, para después ver qué hacer durante el evento, me imagino, ¿no? sí, claro, es que pues como era un mundo nuevo para mí, no había ahora sí que alguien experto en eso. Ujú. Durante estos 2 años he ido conociendo personas y he ido, pues como todo, si quieres hacer algo bien, a veces toma pues mucho tiempo y muchas derrotas y Ujú. muchos fracasos, por así decirlo, el poder llegar a un plano, a conocerse a uno mismo, saber qué comer o saber qué hacer en tales situaciones. Sí, es así. Cuéntame, cuando llegas a ese momento, compites, ¿rompiste el récord de los 55 kilómetros? ¿En ese No, entonces? No. ¿Qué pasó? todavía no. No, todavía no. De hecho, es uno de mis... Pero no, pero lo hiciste o no? Ese no no lo hiciste. Ese ¿Qué? lo intenté, pero me quedé, lo hice en una presa en Querétaro, es un lugar aquí Okay. cerca de San Luis,
también es alto, era en altura. O sea, todos me han dicho de que para intentar lo que intenté, escogí así el lugar más difícil que hay, Ok, obviamente. Y ahí ok. aprendí mucho, pero iba yo queriendo nadar 60 kilómetros, eran 30 kilómetros de ida y 30 de regreso. Una presa, era agua dulce, es más pesada el agua Ujú. dulce también. Sí. Estaba muy fría el agua. Eso también es algo de los nados Ujú, que es de lo ujú, más duro siento yo, para mí al menos. Pero esa ujú, vez, quería nadar 60 y terminé nadando entre 48 y 49 kilómetros, ujú. 14 horas y media antes pues, de que tuviera que abandonar por principios de hipotermia. Estuvo un poquito ahí. Sí, 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 estuvo medio Estuvo fuerte. fuerte. Me Ok. desmayé en brazos a mi mamá, no podía orinar, Ah, no podía mover. ah, Ahí sí llevé a mi cuerpo y mi mente al límite. Fue, el límite. ese sí, ¿Cómo literal. hiciste para levantarte después de eso? O sea, como para decir, no funcionó, voy a intentar el segundo reto. Porque en ese día, eh, yo soy muy, para mí uno de mis dones es el sentir. A veces me han llegado cosas tan buenas sin pedirlas como como esta ley de atraer, de manifestar, de que las cosas Ujú, llegan en su momento, no como uno las pide, sino como tienen que llegar. Y ese día, pues era para mí como lo más importante que había hecho, no en cuestión de que estaba nervioso, sino pues para mí era un reto como personal. muy personal, sí, como muy para mí, Ujú, no tanto como decir de que tengo este récord o para probarle nada a nadie, sino era muy para mí, porque en esos momentos recordaba todas esas veces que me rendí cuando también nadaba en 10 kilómetros en todas esas competencias nacionales e internacionales, como que siempre tenía excusas para todo. Entonces ujú, siempre era decir, híjole, le pude haber dado más, ¿sabes? O ujú, como de que pude haber hecho esto diferente. Entonces ese día yo quería no rendirme en ningún momento. Entonces recuerdo que cuando llegué a los 30 kilómetros, bueno, no es cierto, desde los 14 15 dije ya, o sea, estaba temblando, tenía mucho frío, dije ya me voy o sea, estaba buscando ya ujú. maneras en mi cabeza de excusas de decir cómo le hago para salir, o sea, ¿qué les digo? Ok. Ya me saquen y ya hasta estaba pensando qué mañana voy a poner en redes sociales que por esto no pude. Y de repente como que dije, ¿qué estoy pensando? O sea, ¿por qué estoy Sí. pensando en formas de salirme en vez de cosas que me ayuden a seguir? Y como que de ahí también empecé a forjar la mentalidad de decir, ok, o sea, estoy miserable, sí, pero estoy bien, estoy vivo, o sea, sé que puedo, y yo por esta mentalidad de saber de que cuando sé que no puedo, todavía puedo más. Y llegué a los Ok. 30 después de 7 horas y cacho, casi 8 horas, y recuerdo que dije, ya, o sea, dije, ya me voy a salir, dije, ya no hay manera, ya llegué a los 30 hasta aquí llegué, tenía demasiado frío, me estaba echando té hirviendo. Y me acuerdo que dije, ya me voy a salir y todo mi equipo me empezó a alentar y me dijeron, tú puedes, venga. Se me daban los gogles de lágrimas y recuerdo que en ese momento donde dije, ya no puedo más, ah, Ah, ahí se creó yo creo que una nueva voz o algo que me dijo como de que no hay, o sea, tienes que seguir, o sea, tienes que seguir, no te puedes rendir ahorita, tienes que seguir. Y me acuerdo ok. que empecé a sentir así una adrenalina y una fuerza y literal, como decían todos estos atletas que seguía, literalmente tuve que volver loco, empecé a gritar, a pegarme, entré al agua y se puso más duro todavía. Había viento y había olas, pero yo estaba poseído, o sea, yo estaba gritándole a mi equipo de que venga, y de ahí en el momento en el que dije, en el que pensé que ya no podía más, todavía pude nadar 7 horas y media más. Entonces, casi no. Wow. Entonces ahí para mí fue como, aunque no pude terminar, Ujú. y al día siguiente, como me preguntas cómo me levanté de eso, fue decir, ok, o sea, aunque no lo logré, sé que puedo Sé que mucho puedo. más. Ujú. Porque en el momento en el que no pude, no podía no moverme, sino era una cuestión pues, interna, ¿sabes? Como más Sí. Wow. sí, sí, Wow, qué bonito o sea, cuando cuentas todo eso, ¿sabes? Porque es parte creo que eso es parte de la natación, ¿sabes? Es como que tú lo mencionabas mucho, que es un deporte muy solitario, es solo tú y tu mente, y escuchar a tu mente
es literal lo peor que puede pasar porque es como yo te decía antes, que destruyes el mundo y lo vuelves a armar. Y eso que dijiste es muy sincero, ¿sabes? Como que ir pensando y que, bueno, ya me voy a salir, estoy pensando excusas que voy a decir, que voy a publicar en las redes sociales. Te estás saliendo del evento ya, ya ahí en ese momento te estaba saliendo. Y eso es algo muy común que pasa y no todo el mundo lo habla y es súper normal. Creo que también conté, estaba hablando con Alberto, yo vi que ustedes también son amigos, el hombre de las aguas. Y me hicieron creo que fue Alberto, o no, no recuerdo quién, sí, fue Alberto, que estuvimos en Ocean Man, Venezuela, y un niño preguntó, ¿qué puedo hacer cuando uno se aburre mientras estoy nadando en las aguas abiertas? Y entonces eso me dio tanta ternura, ¿sabes? Pero es muy sincero, es muy, muy sincero y no, no todo el mundo siempre lo quiere decir. Y bueno, al final lo que quiero decir con todo esto es que es normal sentir eso y que me imagino que lleva mucha preparación como tú lo dijiste, analizaste, dijiste, ok, cuando dije que no podía más, resulta que hice 7 horas más. Entonces eso quiere decir que si, o sea, si sigo haciendo esto, puedo mejorar. ¿Me Claro. entiendes? Entonces, era lo que quería compartir porque me parece muy bonito y muy sincero de tu parte que hayas contado todo eso, lo que pensaste en esos momentos, ¿sabes? Sí, es que es lo que siempre trato de resonar con todos y las enseñanzas que he tenido desde chico y todas estas prácticas. Yo me hice instructor de una práctica que era de respiración, que se llama el método Wim Hof y de Ujú. meterse pues ahora Al sí, al frío. baño de hielo, el frío. Y la Ujú. verdad es que eso, para mí, lo básico que me ayudó a ser más fuerte. Antes de seguir con el episodio de hoy, te voy a pedir un pequeño favor que solo te tomará un segundo. Te invito a que me sigas en la aplicación donde lo estés escuchando. Es totalmente gratis y al hacerlo me ayudas a seguir trayendo invitados increíbles, mejorar la producción y seguir compartiendo historias que inspiran. Gracias por escuchar y por ser parte de esta comunidad. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que toquemos, mándamelos que te los responderé en los próximos episodios. Nuevamente, gracias. De regreso al episodio. Más consciente a ser un mejor atleta, por básico que parezca, pero es tan profundo y tan extenso, es aprender a respirar. Para mí, aprender a respirar, uno dice, bueno, respiro todos los días, pero Sí. ser consciente de la respiración, esas prácticas, no hacer, es que es muy raro porque cuando uno dice, ah, bueno, lo tengo que hacer, a veces ni siquiera llega, pero es un proceso de cada persona y Ujú, muchas veces también yo de joven no me permitía sentir, yo era una persona muy ansiosa, siempre antes de competir en alberca siempre me estaba mordiendo las uñas y estaba con la pierna, era okay. una persona muy nerviosa y siempre escuchaba a los atletas olímpicos decir, pues entrena tu mente, como mente sobre Ujú, cuerpo siempre. ujú, Pero en ese entonces yo trataba de entrenarme a mí mismo con mis propios pensamientos, entonces era casi imposible porque yo no conocía otra realidad, porque ujú, siempre mis pensamientos iban a ser mi limitante, entonces era como tratar de apagar fuego con fuego, no, nunca iba a sí. poder. Entonces, cuando empiezo a hacer estas prácticas como un shock tan fuerte como lo es el frío, como lo que Ujú, a veces es también pues el sufrimiento, el dolor que tiene cada ser humano por lo que uno pasa en cuestión de ansiedad, pensamientos, traumas y todo, son ujú, cosas que nos obligan o nos orillan a cambiar y ahí siento que es cuando pasa esa nueva voz o esos nuevos pensamientos con los que ya puedes hacer algo, porque no fue hasta que apagué aquí arriba, hasta que pude crear espacio dentro para que una nueva versión de mí, o más bien una versión mejorada, o la persona que tal vez siempre supe que pude haber sido, pudiera salir. Entonces, sí ujú, siento que en esa búsqueda personal mía, el aceptar las cosas y decir, ¿sabes qué tal? Voy a hacer lo mejor que puedo con lo que tengo y poniéndome en esas situaciones incómodas, he podido salir adelante y saber que en esos momentos, como dice este chico, que antes también era mi pregunta, ¿cómo le hacen para no aburrirse? Pues es que sé que puedo tener pues no sé, es que a lo que para mí antes era aburrido, ahora es una oportunidad de ser, de sentir. sí. Y cuando voy nadando ahora y puedo apagar mi mente, entro como en una conciencia más profunda y es como si todo
ya sé que todo está conectado, pero como si yo fuera parte de un todo y es una experiencia increíble. O sea, Sí. fluyes, ese Es, estado de flow, como le dice. Sí, sí, es como tienes más madurez también y experiencia a medida que vas creciendo. Lamentablemente ese tipo de cosas se van logrando con experiencia, madurez, ¿sabes? Es como que no se logra de la noche a la mañana, y más con un sí, deporte como la natación. sí, sí, Entonces, sí, exacto. vámonos ahora a Manhattan. ¿Cómo llegó ese reto? Nos vamos a Nueva York. ¿Cómo llegó ese reto a ti? Lo mencionabas, que estaba en tu cabeza, que habías escuchado de eso. Cuéntame cómo fue también ese proceso de decir, voy a hacer esto, voy a entrenar así, lo voy a lograr. ¿Ya lo habías hecho anteriormente o no? No, no. Entonces, cuéntame. Pues Ok, mira, todo empezó porque quise romper este récord mexicano, no lo logré y dije, lo voy a volver a intentar. Pero ok. siendo nadador y de un deporte, pues ahora sí que no entra, o bueno, más bien que no está como, pues ahora sí que no es un deporte olímpico, no forma parte Ujú, de, bueno, pues empecé a ver que también el reto, la verdad, el reto para mí, a mi edad, y porque yo soy uno de los más jóvenes que está haciendo pues estos nados en el mundo. Casi siempre las personas que hacen estos nados pues son gente mayor, arriba de 30 años o ya casi de 40 años, porque pues, es que es mucho endurance y la verdad lo que yo no sabía es que el reto financiero, o sea, el poder pagar ya, esto, eso fue también un despertar en mí de decir de que, ok, quiero hacer esto, pero es raro, ¿sabes? Porque antes, no sé, mis papás me levantaban como para o de que ve a entrenar o yo ir a entrenar y ujú, todo, y ahora yo tenía que convencer a las personas que me ayudaran a mí, porque son tantas horas de entrenamiento que ya no puedo hacerlo yo, de que, lo voy a hacer yo solo, no, o sea, tiene que haber sí, un equipo de personas y todo esto, entonces, como decimos, el deporte de la natación es muy solitario, pero también una de las enseñanzas que aprendí fue que también y más en estos nados aunque yo esté ahí, es un esfuerzo colectivo y sí tiene mucho que ver cómo uno llega a lograr lo que hace por las personas que lo rodean y las que uno decide tener cerca. Y cuando no pude ujú, romper el récord ahí, lo quise volver a intentar. Como 8 meses después, tuve que escarbar de la nada y confiar y decir, lo voy a volver a intentar. Lo iba a hacer de la isla de Cozumel a Isla Mujeres, que eran 83 kilómetros. Saqué presupuesto, saqué equipo, porque la gente no se imagina, ni yo me imaginaba, hasta sí, nada, ahorita de pensarlo me quiero estresar. sí, Todo un evento para ti solo y tienes que ver permisos de gobierno de naval, tener exacto. un barco, tener un marinero, alguien que sepa de corrientes, un paramédico, un juez, coach, alimentación, entrenamiento, vuelos, hospedaje, todo Oh, para que tal vez no se pueda, ¿sabes? O sea, de que ah, entonces son qué demasiados. nervios. Sí, sí, sí. Entonces, para mí fue el reto de crear un evento yo mismo, de decir, tuve que buscar todo. Me siento muy bendecido con todos los que me ayudaron. Al final no Ujú, pude hacer eso. Estaba muy enojado porque por clima no pude empezar. La naval no me dejó empezar. No se pudo concluir el reto. Pasaron muchas cosas y te digo, yo soy mucho de sentir. Le hice una ofrenda hasta el mar unos días antes, entré al mar, hablé con una diosa de ahí de la isla de que por favor déjame pasar. Se puso horrible el mar, no me dio permiso. Pero yo estaba como, eso fue en diciembre del 2024. Lo intenté, no pude, ok, regresé aquí a San Luis Potosí. Estaba en un momento pues raro, como muy, no, muy frustrado, quebrado. No tenía, sí, dije, ¿sabes? O sea, como que no veía por dónde emocionalmente también estaba muy, muy frágil, muy vulnerable. Pero como les digo a veces a las personas un poquito que a veces no sabemos rezar, no sabemos pedir las cosas porque pues, a veces uno se siente muy sí, mal, pero dices, bueno, esto, ¿sabes? O sea, si pediste fuerza o paciencia, pues no te van a dar eso, o sea, te van a dar la oportunidad de serlo, ¿sabes? Entonces, exacto. lo que yo pedía era pues claridad, decisión y carácter, o sea, como que sentía algo y en diciembre Ujú, cuando todo eso pasó y yo estaba enojado y frustrado,
aunque me costó mucho, traté de verle como de que, sabes, esto es un llamado a que tengo que cambiar, tengo que hacer algo, tengo que decidir, aunque me parte el alma todo lo que tenga que hacer, lo sé que sentía algo, sentí un instinto y que siempre había sentido, pero en ese momento como que estaba más claro decir tengo que hacer algo y un amigo que es el poseedor del récord mexicano, de hecho, que era mi juez en Cozumel, me dijo, tienes que pensar como me dijo, en hacer otro nado, me dijo, ¿por qué no intentas Nueva York? Okay. Y, y en mi mentalidad en ese momento dije, si no puedo con un récord nacional, ¿cómo voy a aspirar a, sabes, como a Algo internacional. algo así? Me dijo, no, de que yo creo que, él me decía, yo creo que para ti va a ser una buena oportunidad, es un nado un poco de no tantas horas por la corriente, y me dijo, es difícil, obviamente, pero, y le dije, pues podría ser, pero como que no sabía qué hacer ni nada, y más que nada porque luego ya me metí a investigar y vi cuánto costaba, y yo no. Así que nada más por darle la vuelta nadando, Ujú. son, creo que $6,000, $6,000 cuesta nada más la inscripción. Para, Nada más la inscripción. Wow. para Dios. Y yo ahí de que en ceros, en números rojos y yo sin saber nada porque no es muy fácil, no es así como de, bueno, quiero nadar en Nueva York. Así me Sí. inscribo como a un, no sé, a un maratón o a una competencia. Una competencia. Es un proceso yo decía, no tengo dinero, o sea, sabes de que no sé qué voy a hacer, cómo voy a decir que voy a hacer esto, no. Y ni modo, o sea, y mis padres siempre me han apoyado, pero de verdad es que ahorita era como de, no, ya, sabes, como de que tengo que hacer algo y dije, y yo me daba sustento a mi carrera deportiva con los talleres que yo daba, que yo enseñaba a empresas, a deportistas y gente a respirar, a hacer esta práctica, me certifiqué, fui a Europa y todo, y di muchos talleres y esa era mi forma de sobrevivir, darle sustento a mi carrera deportiva. Pero dije, si quiero hacer esto, no puedo estar, tengo que estar, o sea, si voy a Entrenar. ver un récord del mundo, tengo que estar enfocado 100% en eso, no puedo nada. Entonces, Ujú. dije, dije, ok, dije, no tengo dinero, pero voy a ver cómo es esto de meter mi solicitud y con gente que me recomendó y todo, metí mi solicitud a la organización y les dije, oigan, ¿sabes qué? No nada más voy a darle la vuelta, voy a intentar a romper el récord del mundo de esto y me Ujú. contactaron. No es así como, bueno, sí, te toca tal día. O sea, las aguas abiertas y más en esto tiene como que todo se tiene que alinear para que puedas hacer a veces estas marcas. Porque puedes ser el nadador más rápido del mundo, pero si el mar no Pero. está, o el río, Ujú. imposible. Es muy difícil hacerlo. Entonces, con todas esas variables y la incertidumbre fue decir, ok, tengo que hacer un plan completo para hacer Nueva York. Y como que confiaba y decía, para esta fecha que tengo que hacer el pago, sé que va a salir un patrocinador y puedo venderlo y empecé ahí como a hacer todo, de que puedo hacer un documental y y como que es, dije, tengo que hacer todo esto, decidí cambiar muchas cosas, en cuestión también terminé mi relación con mi pareja y aunque suene cursi y todo, siempre lo he dicho, o sea, muchas veces es esa pues las emociones es lo que a veces nos hace seguir adelante y lo usé para todo eso y ahí fue cuando empezó esa idea de Nueva York. ¿Cómo es? Okay. Sí, sí. Wow. O sea, todo eso que me estás contando es demasiado. Ok. Patrocinantes, dinero, enfocarte en entrenar. Estamos hablando de que, no, como tú decías, son $6,000 para dar la vuelta, pero me imagino que necesitas kayak, un personal de hidratación, reglas, permisos. O sea, ¿lo hiciste tú todo solo? Sí, sí, ahorita sí hasta me quiero porque todavía eso es lo que he querido como transmitir también de decir, el documental que grabamos también quedó Ujú. increíble, o sea, no porque sea mi proyecto de verdad, No, a mí me encantó, yo lo vi. Me todavía no encanta. me salió el tráiler, No, el tráiler, perdón, sí, yo lo vi. Ajá, exacto. y como que, híjole, o sea, de verdad siempre he dicho como de que todos estamos hechos de lo mismo, ¿sabes? De dos brazos, dos piernas, y a veces digo, como, siempre de chico decía, ¿cómo le hacen las personas para lograrlo? Ujú. Y ahorita que ya está pasando, todavía no sé, pero es muy raro como saber y voltear atrás de que
O Wow. sea, ya sé Sí. lo que hice y lo que me tomó hacerlo, pero como que siento hasta ahorita que estoy hablando contigo porque te digo que han dado, no me había dado Ujú, tiempo como de voltear a ver así como decir, ¿sabes? O sea, sí, me tuve que ir a parar con muchas personas y que me dijeran que no, y ujú, mientras estaba entrenando, ver cómo le iba a hacer porque no me sentía bien nadando, me sentía mal de mi espalda, encontrar eso, enfocarme en la recuperación, en mandar mails y mensajes todos los días a empresas, a ujú, gente, de que, oye, tengo este proyecto, lo quiero hacer, de poco a poco ir viendo que me aceptara la organización siquiera, porque yo ya estaba buscando sin siquiera saber, como que dije, sí. confiaba, o sea, ahora sí fue de que literal tengo que confiar Wow. ciegamente en que lo voy a hacer y se va a lograr. Y con todo eso dije, hicimos un proyecto y un equipo con personas de aquí, ¿sabes? O sea, como que muchas veces la gente se quiere ir a todos lados y dije, no, o sea, hay cosas tan buenas y de mucho valor tan Ujú, cerca de mí, pero que no las estoy aprovechando. Y cuando volteé a hacer eso fue cuando dije, wow, o sea, sí, sí, sí pude hacer algo, pues que ahora sí, a veces ujú, suena raro, como quiero decir, no, no me gusta que suene porque a veces yo mismo me siento que suena medio arrogante, pero como pues hacer historia, ¿sabes? Como con las ujú. cosas que siempre he tenido, pero como que no las había aprovechado al 100%. Eso. Sí, te entiendo perfectamente, porque, o sea, nadie hace esto, bueno, muchas veces es personal, los retos son personales, pero como tú dices, que hacer historia o como ganar una medalla también, ¿sí me entiendes? O como que nadie, una medalla olímpica, no, no todos queremos ir a hacer algo y fracasar, ¿me entiendes? Entonces, cuando logramos algo es como que finalmente lo logré. Cuando se pudo, exactamente. Sabes que yo estuve viendo de tus videos, de tu tráiler que quieren hacer de ese documental espectacular. De verdad que yo lo vi, el tráiler ese, y de verdad se me espelucó el cuerpo. Y que, "Ay", porque, sabes, es como que entre nadadores, pues uno se siente muy identificado, ¿sabes? Como que ese proceso que tú estás diciendo, pasar de que haciendo todo eso y no sabía si se iba a lograr, sí o no, ¿me entiendes? Es un riesgo y yo pienso que es más difícil hacer lo que tú haces que ir a unos Juegos Olímpicos y no lograr una medalla, porque al menos, no sé, yo empezándolo hacia mí, nadie sabía quién era yo, excepto por algunos venezolanos, ¿me entiendes? Entonces, si yo ganaba medalla o no, no pasaba nada, pero tú tenías una presión de, o sea, todos estos patrocinantes buscando gente y no sé qué, sin saber si se iba a lograr o no, que podría fallar. Entonces, no me imagino, o sea, tienes que estar muy bien mentalmente para poder hacer un reto así. Sí, eso, digo, yo admiro mucho, te digo, y más de la nada, más que me rodea eso, o sea, el rodearme de personas yo he entrenado, te digo, con Daniel, con otro nadador de alberca que se llama Jorge Higa, con otra mariposista buena que se llama María Mata, como verlos también en su proceso y, o sea, como en el stand que yo estaba parado era, ya tuve estos fracasos, sé lo que tengo que hacer, pero como que estaba en un punto donde podía recopilar, como que por años perdí y perdí y perdí, ya estaba harto de perder Ujú, y como que dije, o sea, tengo que usar eso y que no sea en vano, ¿sabes? O sea, como que ya lo hablaba con mi psicólogo antes de ir porque, te lo juro, o sea, yo nunca había visto, siempre para mí les decía, yo soy mi propio psicólogo y todo, pero ujú, antes de acá sí dije, tengo que ver a alguien porque sí dije, en un momento pensé, me estoy volviendo loco porque era mm, todos los días estar haciendo lo mismo y tratar de vivir mi vida como si ya hubiera roto un récord y visualizar y tener algo presente todos los días y lidiar con el cansancio y con que a veces falta algo y todas esas situaciones. Cuando hablaba con mi psicólogo le decía, es que, le decía, y se me salían las lágrimas, me acuerdo, porque le decía, estoy harto de perder, o sea, de verdad le decía, ya, no, wow, no de que me sienta un perdedor, pero sí, decía, yo sé que no me voy a rendir nunca, pero sabes, como de que claro, necesito una, o sí, sea, yo confío y para mí era una ofrenda, hacía lo más de decir estoy dispuesto a todo porque había sentido el dolor de mi mamá, el de que me vio ahí, que casi me sí, estuvo dando hipotermia,
tuve un choque muy fuerte también unos años antes con mi camioneta, como, como experiencias muy cercanas a valorar lo que de verdad vale estar vivo o este poco espacio que tenemos, poco tiempo que tenemos en esta experiencia, como decir, ¿sabes? O sea, quiero aprovechar al máximo y siento que también por ese compromiso que hice con Dios, con el universo, con todo, fue que también como que las cosas empezaron a cambiarse, pero pues tuvo que haber sido mucho. Cuando llegué a Nueva York estaba como poseído o hipnotizado, pero porque para mí era como decir, o sea, Dios quiere Llegó el día. quiere que lo logre, como que todo, o sea, el universo está conspirando conmigo para que lo logre, o sea, Ujú. fue Sí o visualizarlo sí. fuerte, sí, o sea, no había manera. Yo antes de Nueva York le dije a mi mamá, antes de entrar al agua, le dije, mamá, o sea, yo sé que no va a pasar, pero quiero que sepas que si me tengo que morir hoy, me voy a morir. O sea, no hay manera. O sea, Ujú. no hay manera. O sea, de que ya, y Wow. no, sí, pero fue, wow, ahorita yo me veo en esos videos y digo, ¿quién soy? ¿Sabes? Así de que, pero me gusta como saber Sí. como todo ese proceso, cómo pasa. Cuando lograste te lanzas al agua, vi que era a las 2 de la mañana. ¿Fue algo que tú elegiste o eso lo eligen o cómo funciona? La organización, hay una persona de la organización que es como la que ve todo lo de las corrientes. Entonces, uno de los retos también del nado fue que no iba a ser de día, ¿sabes? O sea, no es de que, bueno, voy a Ujú. intentarlo a las 9 de la mañana, no. O sea, me dijeron, para que tú siquiera tengas una oportunidad de romper el récord, tienes que nadar toda la noche. Tienes que nadar de 1:55 de la mañana hasta que termines, porque en esos pues ahí es donde vas a tener la mejor corriente. Y pues eso también Ujú. era el reto, ¿sabes? O sea, porque iba a Claro. ir 3, 4 horas en oscuridad total a una velocidad, pues iba, yo para mí fue, o sea, la corriente obviamente me ayudó mucho, pero fue como competir más o menos un 25K, pero tenía que ir, Ok. tampoco podía nadar nada más rápido, ¿sabes? Porque como Sí. cuando está Manhattan y son el Hudson que pasa por aquí, el East River y el... Entonces la competencia se llama 20 Bridge Around Manhattan o 20 puentes alrededor. Entonces, ellos tenían como, tiene que pasar el puente de Brooklyn a las 6:20 porque, porque así es como el tiempo previsto, ¿sabes? Entonces, Ok. yo no podía llegar antes de tiempo ni Mm. después porque tal vez la corriente cambiaba, entonces era muy estresante. Digo, para mí no, yo iba nadando, pero para Sí. el equipo, que de repente pasaban por un puente y decían, no mames, va 10 minutos atrás. Y de repente en el siguiente puente iba 5 adelante. Entonces era, Wow. ¿sabes? Era muy retador la Sí. incertidumbre, literal, lo que yo pedía o lo que siempre veía, que les digo de las aguas abiertas, que le digo, a mí me encantan las aguas abiertas porque todo puede pasar, porque Ujú. mejor del mundo se puede sentir mal, le pegan un codazo, se pierde, es Sí. muy cambiante. Entonces, literal, ahí fue aventarme al, a confiar con el agua de todo el mundo, así literal, Sí. de que las corrientes. Es de destreza, ¿sabes? Es como, sí, que no sabes qué esperar. Puede que venga una corriente, puede que no, puede que sí, puede que empiece a hacer frío, puede que empiece a haber olas, Yo ¿sabes? sí creo Sí. que más en este ahora, les digo que por eso me encanta, porque yo siendo un nadador de alberca, ahora compito también en alberca, no a nivel profesional, pero, pero como saber que hay muchas brechas también del deporte, ¿sabes? O sea, como que no nada más. O sea, que si te gusta la alberca, qué bueno, pero hay mucho más, Ujú. ¿sabes? Del deporte en Sí. el agua y yo no sabía hasta hace unos años y siento que todavía va a ir creciendo más y más. Entonces, yo lo que decía es, ahora sí fue, siento que mi deporte es mucho de, de lo que trae uno dentro. Siento que en todo, pero más acá porque estás muy de cerca con la madre naturaleza. Entonces, híjole, siento que sí tienes que tener también, no solo, o sea, ya ves que a veces uno es entrenar mente y cuerpo, pero acá también siento que tienes que entrenar tu energía, tu espiritualidad, porque eso es lo que va a aparecer en ese momento, en ese nado. Sí, y o sea, tomar decisiones también. Tienes que ser muy bueno tomando decisiones para ese tipo de eventos, ¿sabes? Saber adaptarte a cualquier situación que se te ponga. ¿Cómo cuando lograste, o sea,
pues faltaba ya poquito para finalizar. ¿Sabías que lo ibas a lograr? ¿Cómo era la comunicación en ese momento? Les digo, a mí a veces ya hasta se me olvida el nado un poco, por eso quiero ver el documental, porque no he visto nada, porque pero recuerdo que hubo una parte, eso va a salir en el documental, pero hubo una parte que yo no sabía cuando iba nadando, pero que casi se tuvo que parar el nado porque había un ferry Ok. pasando, entonces logré pasar eso y la parte más difícil de nado donde se iba a decidir si rompía el récord o no, era en la última hora y media. O sea, Ok. me dijeron, cuando ya des la vuelta ahí por la Estatua de la Libertad, que empieza el East River, Ujú. ahí cuando ya empieza a amanecer, te tienes que dejar ir con todo. O sea, yo una hora y media, es que sí, me dijeron, me dije, el problema de mi nado era que la persona que rompió el récord del mundo antes iba a tener tuvo la última parte más rápida de lo que me tocó a mí. Mm, Pero yo tuve la parte de medio más rápida que él. Entonces, ok. acá iba a ser de que no vas a tener tanta ventaja en la última parte, entonces vas a tener que dejar. O sea, cuando llegues a la Estatua de la Libertad me dijeron tienes que dejarlo todo. Y Ah, pues se puso durísimo en el puente de Brooklyn el viento porque se hacía un espejo porque el viento iba en contra, pero la corriente iba a favor. Entonces iba pegando mi cuerpo contra las olas y ah, yo veía el puente, el último puente y decía, no hay manera. O sea, está lejísimo, no puedo. O sea, yo sentía que no wow. avanzaba y no puedes hablar porque traes olas por todos lados y tienes que ir rápido. Yo llevaba Sí. ya como 40 minutos a tope, así de que ya, digo, me sentía preparado, pero iba como a tope de esas de que ya sientes que ya, ya no sé si puedo más y como que empecé a sentir que no lo iba a lograr. En ese momento llegó a mí el pensamiento de decir, no lo voy a lograr. O sea, empecé Mm, como que me teletransporté a cuando estuve en Querétaro ujú, empecé a pensar como a excusarme, a decir, David, está bien si no rompes el récord, Nueva York va a seguir aquí, puedes venir el siguiente año, no pasa nada, no tienes de qué avergonzarte. Y tan claro como esa voz, salió otra voz que dijo así como de, fuck that, así como de que, ¿qué Dos estás aquí hablándote. pensando? No hay manera de que ya estás aquí, de que, ¿cuál otro año? De que tal vez no vuelvas a tener esta oportunidad en tu vida, de que no hay manera, de que no te rindas. Y ahí fue cuando seguí y Mm, como que estaba en ese conflicto, en esa batalla mental donde no había tiempo, pero yo seguía moviéndome y de la nada se acerca el barco y me toca la hidratación y me mm. dice, por primera vez en todo el nado, mi amigo que iba de mi coach me dice, vas uno arriba, un minuto arriba del récord y yo, no, Oh, no mames, y seguía nadando y seguía nadando y como que ahí fue como que, o sea, voy un minuto arriba de que no, no te rindas y como que fue un puf, como un despierta y seguí. Recuerdo que después como de un rato otra vez se acerca, yo no sabía qué estaba pasando, cuánto me faltaba, se acerca la lancha iba el kayakista y la lancha de repente se acercaba y se acerca a darme la última hidratación, que yo no sabía que era la última, la agarro y en eso no me dicen si voy en tiempo récord o no, pero me dice mi amigo, en 25 minutos acabas, güey, en 25 minutos. Y me acuerdo que se rieron porque literal yo los vi, me quedé viendo así con la boca abierta de, en 25 minutos termino. Dije, ya, o wow. sea, no, yo pensaba, o sea, sentía que iba a tiempo récord, pero decía, no, o sea, de que 25 minutos ya acabo, ya. Dije, Mm, ¿cómo? Ya. Y solté el agua y empecé a cerrar y pasé el último puente y vi al kayakista que así veía el reloj como el mío lo veía y me volteaba a ver y vio que pasamos abajo y me hizo así de que vas bien. Y yo, no, man, ok. ya seguía de que seguía pateando y acelerando. Y yo, 5 horas antes de eso, me acuerdo porque llegamos a un lugar que se llama Mill que había una torre que está parpadeando una cosa naranja. Y me dijo el kayakista de que aquí va a ser, aquí terminas el nado, aquí empiezas y aquí terminas. Entonces, cuando veas esa torre es que ya vas a terminar. Y me acuerdo que saqué mi cabeza y vi la luz parpadear y yo, ya llegué. Y como que ahí empecé, así todo empezó todos los meses, todo lo que pasó, todas las veces que estaba solo, que me dio una infección en el oído, que no pude entrenar, que no todo, así la promesa que le hice a mi mamá, como que todo en ese momento dije, ya lo voy a lograr.
como que era, pues iba a ser algo Wow. nuevo para mí en mi vida. Y Ujú. iba nadando y dije, ahora sí puedo llorar. Y se me empezaron a llenar los gogles otra vez de lágrimas. Y me acuerdo Oh, que iba cerrando, cerrando y vi al kayakista que se puso el silbato y ya nada más iba viendo y dije, no, lo voy a lograr, lo voy a lograr, lo voy a lograr. Y ya vi que nada más chifló y ya me volví loco. Así no sabía si lo había roto, yo pensé que sí, pero lo vi que levantó los brazos y yo de que sí. Y ya empecé a pegarle al agua, a gritar, a escuchar al barco, a mis amigos también, de que volviéndose wow. locos, a gritarme y me acuerdo que fue una emoción nueva. O sea, me he sentido triste muchas veces en mi vida, me he sentido feliz muchas veces en mi vida y digo, ah, bueno, como que es una emoción familiar o digo, ah, ya he sentido esto antes, pero ese día Ujú. fue una, Algo de otro mundo. sí, una satisfacción como, híjole, no, es de lo más real que he podido sentir y Wow, no, qué locura. fue una ¿Cuál era el récord anterior y cuál fue el que hiciste tú? El récord anterior eran 5 horas 41 y el récord que yo hice fueron 5 horas 34:58. O sea, lo batiste. Sí, Bueno, por 7 dos, minutos. ajá, 7 minutos. Ajá. Wow, qué locura. Cuentas todo eso y es como que, sabes, como que ganaste una medalla olímpica. Para mí ganaste el primer lugar. Y fue como ganar el 50 libres así de que en una final, porque fue así de que, wow, no, no lo podía creer, o sea, me sentía, Se siente no, así, es que lo cuentas y de verdad, qué bonito. ¿Cuándo sale el documental para la gente que está escuchando? Lo vayan a ver. el documental, me encantaría decirte de que antes de este año, pero estamos todavía checándolo. Si no sale de que el 28 de diciembre va a salir a mediados de enero. Nada más por unas Ok, cuestiones ahí porque le vamos a hacer premier. Entonces va a salir aquí en ok. los cines de mi estado. Entonces, ¡Ay, qué chévere! muy bien. Entonces, por eso Qué bueno. está tardando un Ok. poquito más, pero ya está. Yo también ya lo quiero ver. Ya. Qué emoción. Eh, Cuéntame cuáles son tus próximos retos. Sé que también estás buscando patrocinantes para la gente que nos está escuchando en este momento. Si hay alguien, ¿cómo podría ayudarte? Y algún consejo que le puedas dar a un atleta que se quiere iniciar en el ultramaratón. En, pues digo, de mis siguientes retos, ahorita estoy armando pues de hecho el proyecto, digo, ya está, literal la fecha solo estoy armando porque voy a volver a intentar romper este récord mexicano. Todavía tengo ahí Okay. pendiente eso, La espinita. es la vencida, entonces de que lo tengo que volver a intentar, lo voy a hacer en marzo del siguiente año para imponer un nuevo récord mexicano, una distancia pues creo que de hecho también es una de las distancias más largas pues en la historia, van a ser sí van a ser como 83 kilómetros de nado y Ok. sí va a estar muy loco. Pues en el mar y acá sí va a estar, porque voy a tener que también nadar toda la noche, pero eso es uno de mis siguientes retos. Quiero hacer también el canal de Catalina, quiero imponer un récord del mundo ahí. Ese también, Ok. tío, también hay Ok. tiburones. Oh, no. Sí, lo loco, acá sí va a haber ahora sí fauna, pero ¿cómo me puedo? Pues yo, te digo, yo ahorita tengo una buena audiencia ahí en redes sociales, te digo, mi plan es crear estas producciones audiovisuales como lo es este documental, más que nada como Ujú, ciertos este, como capítulos o más que nada como, pues sí, como documentales, tipo documental. Entonces, ahorita trabajo ya con empresas, entonces, como ujú. me pueden ayudar, pues de manera financiera para poder pagar todo esto, Claro. yo ofrezco siempre, pues, como presente en estas producciones audiovisuales, en mis redes sociales, Ujú. en todo eso siempre Ok. se puede hacer. Y un consejo para las personas que quieren empezarse en la ultradistancia, eh, híjole, ¿qué consejo les puedo dar? Pues yo creo que si en cualquier cuestión los mejores deportistas de ultradistancia son los que se adaptan a las situaciones más duras, los que no me gusta usar la palabra aguantar, porque aguantar para mí es forzar. Yo creo que los que pueden aceptar el dolor, los que pueden saber seguir, no aguantándolo, sino sabiendo que está ahí y aún así decidir seguir. Y si quieres, porque yo creo que sí o sí para forjar una mentalidad fuerte hay que ponerse en situaciones incómodas. Entonces,
lo que menos quieras hacer es lo que más necesitas hacer. Entonces, aunque uno piense que a veces no sirve, hay, hay enseñanzas que no todo puede ser en el agua. Hay enseñanzas que nos hacen más fuertes en también cosas fuera del agua y en el día a día, en la vida a vida. O sea, siento que es un espejo. Lo que hago en la alberca y en el mar me ayuda para mi vida y también lo que pasa en mi vida me ayuda para la alberca y para el mar. Entonces, ir con miedo, pero consciente y saber que el cuerpo es mucho más fuerte de lo que pensamos. Me encanta eso, de verdad. David, gracias por tu historia, muy bonito. Estoy esperando que salga ese documental. En serio, vi Sí, esos videos en Instagram y yo, wow, ya quiero verlo. Ojalá lo puedas poner en Netflix también a nivel mundial. Todo el mundo sí, se tiene que enterar de eso. claro, claro, Y de verdad, te deseo mucho éxito, que de verdad consigas esos patrocinantes para que puedas seguir haciendo estos récords y dejando a México en alto gracias. y seguir apoyando a la natación, que también sabemos que no es un deporte muy visto como son otros deportes. Pero de verdad, éxito y muchas gracias. Muchas gracias, Janet. Te voy a pedir un pequeño favor que solo te tomará un segundo. Te invito a que me sigas en la aplicación donde lo estés escuchando. Es totalmente gratis y al hacerlo me ayudas a seguir trayendo invitados increíbles, mejorar la producción y seguir compartiendo historias que inspiran. Gracias por escuchar y por ser parte de esta comunidad. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que toquemos, mándamelos que te los responderé en los próximos episodios. Nuevamente, gracias.